Yo la voy a ir presentando. Vamos a tener a Emilce Cuda hablando sobre el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. Emilce es doctora en teología, profesora investigadora de política y trabajo de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, de la Universidad de Buenos Aires, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo, con la cual estamos realizando un proyecto que justamente se llama El futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. Así que ahora sí, Emilce, todo tuyo. ¿Estás ahí? ¿Te escuchamos? Sí, ¿se escucha bien ahora? Perfecto, perfecto. Adelante. Bueno, lo que estaba diciendo es que agradecía compartir este espacio con el profesor Nefa, que es una persona muy reconocida, muy querida, y que además siempre me ha dado un trato excelente. Entonces es un honor para mí estar acá y también agradezco a todos los que están esta tarde escuchando esta charla, ¿verdad? El tema que pusieron es escenarios y desafíos para las relaciones del trabajo. Y bueno, uno se podría preguntar por qué hay una teóloga hablando en un espacio de gente que se dedica a las relaciones del trabajo. Y como subtítulo tiene el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. Entonces voy a tratar de mostrar cuál es la relación entre una teóloga y un grupo de profesionales de relaciones del trabajo. Y yo creo que el punto en común es la última encíclica social, que es la que comunica el actual pontífice argentino, el Papa Francisco, que seguramente todos conocen y que se llama Laudato Si como título. Y esta encíclica, Laudato Si, que se ha conocido como una encíclica que denuncia la crisis ecológica, generalmente se la ha interpretado como una encíclica que enfoca solamente en una crisis ecológica que parecería ser ambiental. Sin embargo, la encíclica social, esta encíclica social, como todas las encíclicas sociales, se ocupa del trabajador, lo que se llamó en la primera encíclica social, la Rerum Novarum, la cuestión obrera, ¿verdad? Y en el caso de esta encíclica, en el primer parágrafo, empieza diciendo: lo que vamos a atender es el clamor de la tierra y de los pobres, el clamor de la tierra y de los pobres. Por eso, nuestro grupo de trabajo se llama El cuidado de la casa común y el futuro del trabajo, porque entendemos que ocuparse del clamor de la tierra es ocuparse de la casa común, como bien la llama el Papa, y ocuparse del futuro, del clamor de los pobres, es pensar en el futuro del trabajo. Ahora, el centro de la encíclica es una crisis ecológica. ¿Qué significa una crisis ecológica? Justamente lo que significa es una crisis en la relación. La ecología, la lógica, la ecología, habla de una relación. Hay una relación en la eco, que significa casa, en la casa común, que es todo el planeta. Hay una relación, se ha montado una relación que mata. Este sistema mata, dice el Papa Francisco. Se ha dado un modo de relación a partir de un sistema de producción industrial que comienza hace 200 años con estas características, que llegó a tal punto que esas relaciones, en lugar de colaborar y sustentar la vida y la vida buena para los trabajadores y para el planeta, está contribuyendo a una muerte en el cual esta pandemia que estamos viviendo ahora, el COVID-19, no es la causa, sino todo un detonante de una crisis que el Papa dice que tiene raíz humana. Y justamente la raíz está en el modo de relaciones. En el modo de relaciones. Las relaciones pueden ser relaciones egoístas, que terminan matando, o pueden ser relaciones solidarias, que terminan generando la vida buena para todos. Estamos acostumbrados a hablar de las relaciones de producción. Ustedes hablan de las relaciones del trabajo, que son las relaciones que se dan entre los empleadores y los empleados. Pero la relación es el punto que a mí me interesa hablar hoy, porque la relación es central en la teología cristiana. Nosotros en Latinoamérica tenemos un método que se llama ver, juzgar y obrar.
¿Qué significa esto? Que vamos a ver cuál es la situación real, y ese ver, esa situación real, se convierte para nosotros en un objetivo. ¿Por qué? Porque esa situación, cuando se convierte en una amenaza de muerte, es el único objetivo en el cual tengo que pensar, sobre el cual tengo que discernir, es decir, ver cuáles son los recursos disponibles que yo tengo para enfrentar ese objetivo y luego pasar a la acción. Por eso hablamos del ver, juzgar y obrar. Y lo que vemos hoy, y de eso trata la primera parte de la encíclica, es que hay una amenaza de vida en el planeta, que hay una amenaza de un trabajo que se ha convertido en un desempleo estructural, que antes del coronavirus ya había dejado fuera 350 millones de personas en el mundo, según los datos que dio la Organización Internacional del Trabajo, y que con esta crisis la suma va a aumentar mucho más. Sin embargo, uno esperaría que el Papa salga a rezar, ¿no? A rezar por esta situación, para que Dios intervenga y nos ayude. Sin embargo, tenemos un Papa que, además de ser un líder religioso, es un jefe de Estado, y como jefe de Estado es el primero que pasó al campo de la acción. Es el primer jefe de Estado que armó una comisión internacional de economistas, no necesariamente católicos, e incluso una comisión interdisciplinaria, para ya pensar una salida a esta crisis económica que agrava la pandemia. Esto es muy impresionante porque no ha pasado lo mismo con otros jefes de Estado, que al día de hoy están viendo cómo resolver el desastre que esto está generando. En algunos países como Estados Unidos, las cifras son altísimas y lo que está mostrando es que hay un sistema de salud que no fue eficiente frente a una pandemia. Imagínense lo que puede pasar cuando esto llegue plenamente a Latinoamérica. Entonces uno diría, estas cosas que ocurren, ¿son situaciones apocalípticas? ¿Son las plagas de Egipto? Ustedes dirán que estoy delirando, pero estas son las preguntas que me llegan cuando me hacen las entrevistas en los medios. Y esas son posiciones fundamentalistas que realmente no responden a ninguna de las posiciones que tienen las religiones más tradicionales, como puede ser el judaísmo, el cristianismo, el islamismo. En ninguna de las religiones el Dios es un Dios que castiga, sino todo lo contrario, es un Dios que ayuda, que rescata. Quiere decir que si estamos en una situación límite y crítica, como la que acabo de describir, eso no tiene raíces divinas, sino raíces humanas. Ahora bien, el Papa dice, esa raíz humana que causa esta crisis tiene que ver con un modo de relación. Es un modo de relación egoísta que no solamente ha dejado fuera del mercado del trabajo, sino de la vida misma, a millones de trabajadores, a los que el Papa dice que hoy hay que denominarlos descartados, porque a diferencia del siglo XX, donde los trabajadores eran explotados en relaciones de contrato realmente indignas, hoy los trabajadores directamente están descartados. Ahora bien, ¿cómo se llega a esa situación? Lo que dice el Papa en la segunda parte, que es el momento del juzgar, de discernir, lo que está diciendo es que para el cristianismo, lo central es la relación. Y esto es importante porque hay gente que cree que somos individuos plenos, absolutos, y que solamente entramos y salimos de las situaciones. Que las situaciones no nos afectan. Que soy una persona íntegra independientemente de una relación. Y que como individuo entro, me relaciono y salgo. Pero eso no es el principio católico. Acá no estamos dando una clase de catequesis, ni mucho menos de teología. Pero justamente como estamos hablando de las relaciones del trabajo, me parece que tomar este aporte, aunque sea en sentido general, interdisciplinario, no necesariamente desde un punto de vista confesional, es importante entender que hay otra visión de las personas que no es la visión del individualismo, sino es justamente entender que la persona es una relación y que no hay una persona
fuera de la relación. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros nos conformamos tal cual somos en la medida en que somos capaces de entrar en una relación. Cada vez que entramos en una relación, nos vamos conformando como personas. Quien soy yo hoy es el producto de todas las relaciones que tuve, que tengo y que supongo que voy a tener en el resto de mi vida. Entonces, no hay algo fuera de la relación. Lo único que existe es la relación. ¿De dónde saca esto el cristianismo? Bueno, justamente la fórmula de la idea de un Dios que es uno y al mismo momento es trino, habla de esto. Es decir, hay tres personas en la Trinidad, tres personas que se constituyen en personas, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, justamente en una relación. Es decir, no habría un hijo si no hay un padre. Yo soy madre porque tengo hijos, si no, no sería madre. Es decir, la relación es lo único que existe. La persona es una relación. Ahora, cuando esas relaciones no son solidarias, en lugar de permitirme el desarrollo como persona, el desarrollo integral de la persona, lo que está haciendo es anularme como persona, me está impidiendo ser una persona. Cuando hablamos de las relaciones del trabajo, justamente lo que estamos marcando es esto, que no es simplemente un contrato. Las personas no trabajan solamente para ganar dinero. El trabajo no es solamente un medio de subsistencia para el hombre. El trabajo es el espacio que me permite estar en diálogo con otros. Todos tenemos amigos en el trabajo. Muchos de nuestros amigos han surgido de ahí. Incluso parejas, posiciones políticas. Hemos cambiado nuestras posiciones políticas y nuestra forma de mirar el mundo en la medida que hemos entrado en relaciones. Entonces el trabajo es mucho más que un espacio donde yo voy a buscar un beneficio económico o lo mínimo para sobrevivir hasta el día siguiente. El trabajo es el espacio que a mí me permite constituirme como persona. Por lo tanto, cuando yo rompo esas relaciones laborales o las llevo a una situación de una relación de egoísmo, no solamente dejo a la persona en una condición de explotación, sino que también lo estoy indignando. ¿Qué significa indignando? Le estoy quitando su dignidad. La dignidad es el derecho que tenemos a ser reconocidos como personas. Cuando no nos reconocen como personas y nos toman como instrumentos, nos están impidiendo esa dignidad. Pero esa dignidad que es la persona, se da en el trabajo. ¿Por qué se da en el trabajo? Porque el trabajo es el único lugar donde yo puedo brillar como persona, porque el trabajo es creatividad. Claro, esto suena muy raro, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos en condiciones difíciles, requiere un gran esfuerzo físico, nos pagan muy poco, hacemos lo que no queremos hacer. Algunos tenemos la suerte, como en mi caso, de hacer lo que quiero, lo que me gusta, pero no siempre es así. Pero cuando uno no trabaja, no tiene un espacio para ser creativo. Por eso dentro del catolicismo, el cristianismo en general y del judío-cristianismo, decimos que hay un Dios que crea un hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa ser imagen de Dios? Ser imagen de Dios significa ser co-creador de Dios. Si Dios es alguien que crea, que trabajó y creó un mundo y vio que su resultado era bueno, el hombre también es creador, es co-creador de ese mundo. Cuando el hombre no trabaja, no tiene posibilidad de poder crear. Entonces le están impidiendo la dignidad. Por eso es necesario el trabajo, porque si no trabajo no puedo desarrollarme como una persona, no puedo entrar en relación con otros. Lo que muestra el Laudato Si es que esas relaciones están enfermas. Es decir, el problema no es una persona. Al comienzo de la doctrina social de la Iglesia, en la Rerum Novarum, lo que se decía es que la situación calamitosa y urgente en la que están los trabajadores tenía que ver con que había un patrón malo, ¿no? Había un grupo de personas malas que explotaban, pasaba por una percepción moral
de esta situación. Este Papa lo cambia todo. Y él no está diciendo, hay una persona mala que es mi enemiga y que me está impidiendo la vida. Él dice, hay un sistema que mata. Es decir, hay un sistema de relaciones, por lo tanto estamos hablando no de una persona, de algo impersonal. Hay un sistema de relaciones que mata. El enemigo no es una persona, el enemigo es un sistema de relaciones. Y este sistema de relaciones envuelve a todos, envuelve a los trabajadores, pero también a los empleadores. Los hábitos de consumo, la codicia, la avaricia, la usura, palabras que hoy no se usan más. Todos sabemos que hoy no se habla de usura, sino de crédito. Hoy somos felices y benditos si nos dan un crédito y de ninguna manera pensamos que están practicando la usura con nuestra necesidad. El lenguaje es algo a lo que hay que prestarle atención. Pero justamente la persona que también se pone en este lugar de explotador, de tratar al otro como una cosa, como un instrumento, es una persona que también está captada, que también está capturada y que también está indignada por un sistema de relaciones. Porque si yo tomo a una persona como un medio para conseguir un beneficio, también yo estoy siendo perjudicado en mi imagen como persona, porque estoy maltratando al otro. Este es un punto importante para entender las relaciones del trabajo. Las relaciones del trabajo tienen consecuencias que van más allá del trabajo. Estas relaciones del trabajo, que hoy ya no son solamente relaciones entre empleados y empleadores, sino que el panorama se nos abre, son relaciones también con el medio ambiente, una relación que ya no es con el otro, una relación que en algunos casos es con una máquina y en otros casos tiene que ver con el planeta, con el extractivismo, con la contaminación. Entonces las relaciones del trabajo amplían mucho este escenario. Ahora, esta idea de relación, ¿no? Del hombre como relación, de que lo único que existe es la relación y que por fuera de la relación no puedo alcanzar mi grado de dignidad como persona, esto ha cobrado en los últimos tiempos en Latinoamérica y en el mundo un lugar más destacado al momento de ver cómo salimos de esta crisis. Hace un momento dije que si hay alguien que ya comenzó a organizarse y a pensar cómo salimos de la crisis, es el Papa Francisco, con esta comisión internacional que armó. Y esta comisión la dividió en 4 ejes. Uno es el económico, el otro es el ecológico, el otro es el sanitario y el otro tiene que ver con la seguridad. Y la divide en 3 partes. Él habla de la seguridad nacional, él habla de la seguridad alimentaria y de la seguridad cibernética y tecnológica. Fíjense que no estamos diciendo vamos a salir a exorcizar las 7 plagas que están actuando en el mundo, vamos a salir a matar a los malos, vamos a hacer una guerra escatológica. No, no, no. Se trata de ver cuáles son los ámbitos en los cuales hay que dar medidas precisas. Pero por otro lado, en varios documentos, en los últimos manifestaciones que hace el Papa, hay 3 que me gustaría señalar. La primera es una exhortación que se llama Amada Amazonia, querida Amazonia, donde el Papa dice que para poder intervenir en este modo de relación que mata, lo primero que hay que hacer es indignarse. Él dice, hasta que no nos indignemos, es decir, hasta que no reconozcamos que estamos en una situación de descarte, que nos están tratando no como personas, sino como instrumentos, hasta que dejemos de naturalizar que estas relaciones del trabajo son relaciones que terminan perjudicando a la humanidad, la cosa no puede cambiar. Lo segundo que dice es que hay que desarrollar la sensibilidad, porque si nosotros somos a partir de la relación, es importante que podamos sentir, que podamos ser sensibles
a lo que le pasa al otro y a lo que nos pasa a nosotros mismos en estas relaciones. Porque a veces somos más duros con nosotros mismos que con el otro. Ponemos el cuerpo en relaciones del trabajo y lo llevamos a un límite que termina lastimándonos. Entonces, esto de poner el cuerpo por el otro, de poner el cuerpo en la relación, no es algo ajeno. El cristianismo es una de las religiones que considera que justamente el Dios se ha encarnado, el Dios se ha hecho cuerpo. ¿Qué significa que el Dios se ha hecho cuerpo? Que es un Dios que siente, que se pone en el lugar del hombre. Este lugar de, si uno no dice, el Papa dice, si uno no logra llegar a indignarse y si uno no logra llegar a poner el cuerpo, es imposible cambiar estas relaciones que son, en principio, destructivas. ¿Se está escuchando bien? Perdón que interrumpa. Hola. Emilce, se te está escuchando muy bien, se te está viendo muy bien y estamos bastante entretenidos con la charla. Voy anotando algunas preguntas para hacerte. Hasta recién está saliendo perfecta, divina. Adelante. Muchas gracias. Disculpe la intervención, pero estamos aprendiendo a manejar un poco estos medios. Entonces, esto de indignarse y esto de poner el cuerpo es fundamental. Esto es un primer paso. Curiosamente y asombrosamente, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, el Papa manda una carta a los movimientos sociales. Y en esa carta no les dice, pónganse a rezar que se termina el mundo. Les dice, pidan un salario universal. Pidan un salario universal. Esto es curioso. Nadie esperaría que un líder religioso hable de medidas prácticas. Unos días después, saca una nota en una revista que se llama Vida Nueva y habla de un plan para resucitar. Un plan para resucitar. Un plan para resucitar a esta crisis que es social y ecológica y que ha llegado a un punto, quizás el punto más terrible de esta situación, que está detonada por este coronavirus, donde las medidas tienen que tomarse de manera urgente. Y curiosamente, en ese artículo, el Papa llama a que el pueblo reaccione. Dice, solo el alma del pueblo unido podrá lograr salir de esta situación, de esta relación egoísta que está matando ya no solo a los trabajadores, como era a fines del siglo XIX y siglo XX, sino a todos, porque las catástrofes ambientales o el coronavirus no hace distinción de clase. Entonces, fíjense, dice que hay que indignarse, luego dice que hay que poner el cuerpo, y luego no le habla al capital, o a los empresarios, o a los gobernantes, o a los que ocupan los lugares de poder. Le habla directamente a los movimientos sociales. ¿Por qué los movimientos sociales? Porque los movimientos sociales es la organización de todos los trabajadores que hoy están desempleados y descartados por el sistema. A ellos le habla, al pueblo, y le dice, ustedes tienen que aparecer como uno solo. Como uno solo, tienen que ir a pelear por solucionar el problema de la alimentación, y la forma de hacerlo es pedir un salario universal. Esto es increíble, les digo por qué. Todos los que estamos acá seguramente hemos escuchado economistas, hemos leído los economistas clásicos, hasta los últimos economistas, y fíjense, yo me tomé el trabajo de ver los últimos días cuáles son las soluciones que presentan los economistas. Para mi asombro, escuchaba a la mayoría de los economistas hablar en términos teológicos, o filosóficos, o éticos, y decir, bueno, hay que generar inclusión,
hay que proteger a la gente de los medios hegemónicos, hay que buscar el bien común, el gobierno tiene que ser funcional a una felicidad para todos. Y uno diría, bueno, pero ese es el campo de los teólogos o de los filósofos. Uno estaría esperando que cuando le pide una respuesta a un economista, dé una salida práctica. Sin embargo, no fue así. Y quien primero salió a decir qué hacer fue un líder religioso. Y además, no se lo dijo a los poderosos, se lo dijo a los de abajo. ¿Por qué? Porque el Papa supone, piensa y lo comunica de una manera muy cierta y firme que el cambio viene de abajo. El cambio viene de los de abajo. Claro, imagínense cuando escuchan esto los especialistas, los académicos, los doctores. ¿Cómo alguien que está abajo, que ni siquiera ha podido entrar en el mundo simbólico del trabajo y la cultura, me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? Y mucho menos si esos de abajo son latinoamericanos, un continente que vive en la tensión desde su origen, un continente que está terriblemente endeudado, un continente que tiene cifras altísimas de desocupación y que además tiene el índice más alto de desigualdad. Es decir, la brecha o la amplitud entre la riqueza y la pobreza es una de las más grandes del mundo. Entonces, ¿con qué autoridad los de abajo en general o los países de la periferia podríamos decir qué hacer? ¿Cómo es posible que este Papa le vaya a preguntar a los de abajo qué hacer? ¿Cómo salir de esta crisis? Bueno, esto es por dos motivos. El primero, porque dentro de la concepción teológica del cristianismo hay un saber en el pueblo. Todos tenemos un saber, lo que llamamos sapiencia. Estamos acostumbrados, así como parecería que el crédito es algo bueno, también la academia es lo bueno, y solo de la academia viene el saber. Por supuesto que hay un saber, el saber científico de la academia, pero hay otro saber, que es el saber que se forja en las relaciones de la cultura. Todos tenemos un saber, todos tenemos algo para aportar. Y uno diría, bueno, ¿y qué podrían aportar los de abajo? ¿Por qué el Papa le pregunta a los movimientos sociales qué hacer? Es muy simple. ¿Cuál es el saber de los movimientos sociales? La organización para sobrevivir hasta el día siguiente. Y al mismo tiempo que están poniendo el cuerpo indignados para luchar por comida, están luchando por derechos sociales. Esto es muy importante. Si hay algo que tiene para aportar Latinoamérica y especialmente Argentina y Brasil al mundo, es el saber de la organización. Cómo en la exclusión, en el descarte, en la marginación, en el hambre y en la miseria, estas personas han sido capaces de organizarse. Sin organización, ninguno de los barrios populares de Latinoamérica podría hoy sobrevivir hasta el día siguiente. Están realmente fuera del sistema y están sobreviviendo. ¿Cuántos de nosotros, con nuestros doctorados, sabríamos cómo sobrevivir hasta mañana? Con menos de $1 al día, sin servicios, sin familia de contención. Pero esta gente lo sabe. ¿Y saben por qué sobreviven? Porque saben organizarse. Porque sin teoría y sin muchos libros, como todos los que hay acá atrás, aprendieron que nadie se salva solo. ¿Qué significa eso? Que no hay persona por fuera de la relación. Pero no solamente persona en sentido emocional o en sentido simbólico. No hay cuerpo fuera de la relación. Mi cuerpo no sobrevive fuera de la relación. Esta gente, sin mucha filosofía,
entendió eso, tiene ese saber encarnado, y por ese motivo es que puede organizarse. Y no solamente puede organizarse, sino que también, para mi asombro, fueron los únicos que presentaron un plan con acciones concretas para poder salir de esta situación. No quedaron diciendo la culpa es del capitalismo, la culpa es de los empresarios egoístas, la culpa es de los gobiernos corruptos, de derecha, de izquierda. No. Vamos a salir con un salario universal que sea garantía de alimento, de capacitación, de formación y de organización. Ese salario tiene que salir de aquí, tiene que instrumentarse la relación entre empleados y trabajadores de esta manera, y en 2 años vamos a lograr esto, y en 5 años vamos a lograr aquello. Eso es maravilloso. ¿De dónde viene eso? De la organización. Entonces, las relaciones del trabajo, las relaciones entre empleadores y empleados, no son más que un sistema. Es impersonal, pero involucra a las personas, y es una relación que se manifiesta claramente como una comunidad organizada. Por eso el Papa habla de el alma del pueblo. Cuando él dice un plan para resucitar, el plan para resucitar es la organización de una comunidad. Es que el pueblo sea uno. Y este uno del pueblo no es el uno del fascismo, no es el uno de los totalitarismos. El Papa dice es la unidad en la diferencia. Es la unidad, es la relación, eso es la unidad, es la relación entre dos partes diferentes que son capaces de dialogar. Esto no significa pensar lo mismo ni tener los mismos intereses individuales, pero sí significa que tiene que haber una conciencia de que fuera de esa relación dejo de tener la dignidad de persona, ya sea empleado o empleador. Este coronavirus nos puede matar a todos, no va a hacer distinción de sectores o clases sociales. La organización de la comunidad depende de que haya una conciencia de organización en el pueblo. En el caso de las relaciones del trabajo, a mí me parece maravilloso porque justamente Argentina, sobre todo, es un país que puede dar cuenta de cuánto esto funciona. El convenio colectivo de trabajo, que está reconocido por el derecho en Argentina y no así en otros países, es una muestra en la realidad efectiva de que el diálogo social se hace con todos los sectores y que ese diálogo social, que es poner en relación a las partes, es lo que me hace existir y es lo que me permite ser creativo. Y esto va en dos sentidos, tanto en el trabajador como el empleador. Si hay algo que tengo para aportar a este desafío que presenta la realidad, que es el clamor de la tierra, una tierra contaminada, una crisis ambiental que amenaza con terminar con la vida en el planeta, y sería la 6ª extinción, esto ya ha ocurrido, y también una crisis que es social, que cuando termina con el trabajo, termina con lo humano, porque empieza a descartar a las personas. Si hay un sector que tiene para aportar, me parece que es justamente el sector en el que ustedes trabajan y al que dedican con tanto esfuerzo su vida. Es cómo pensar esas relaciones del trabajo. Les estoy abriendo otra perspectiva. Generalmente entiendo yo, que no soy del mismo campo que ustedes, que cuando uno piensa, como pensaba yo antes, en relaciones del trabajo, estamos pensando en gente que está solucionando problemas de recursos humanos. Fíjense cómo se llaman las personas en una empresa, recursos humanos, ¿no? Entonces, me parece que es abrir otra dimensión. Y también uno podría pensar que una persona que se dedica a relaciones del trabajo no tiene nada que ver con la filosofía, ni con la economía, ni con los grandes problemas de la humanidad, pero ya vemos que sí, porque ustedes pueden tomar o no la decisión ética de intervenir en esas relaciones para que esas relaciones dejen de ser relaciones egoístas y se conviertan en relaciones solidarias. Porque como dijo el Papa, nadie se salva solo, todos estamos en la misma barca
Y este desafío, esta amenaza de muerte, nos interpela a todos, no solamente a los grandes filósofos, teólogos y economistas, sino a los que están en la base. La organización de la comunidad no es solamente hoy algo que tiene que ver con los movimientos sociales. También la empresa entraría en este modo y debería pensar que el trabajo va a asumir otras características, el trabajo como cuidado, por ejemplo, frente al fin del trabajo como empleo asalariado, hay que pensar también otra dimensión del trabajo, que es el trabajo como cuidado. Un trabajo que garantice la seguridad en la alimentación, pero también la seguridad en el campo de la sanidad. Es decir, los trabajadores del cuidado son los que hoy deberían empezar a entrar y a ser reconocidos también como trabajadores, y reconocimiento, mientras estemos en este sistema de producción industrial y capitalista, todo reconocimiento se mide en una remuneración. No es solamente darle las gracias. Yo reconozco al otro cuando le doy una remuneración justa por su trabajo. Bueno, quedó abierta la pregunta. Qué interesante. Bueno, nosotros ya tenemos varias actividades juntos, así que entre ellas siempre es un placer escucharte. Hoy tenemos mucha gente que seguramente está haciendo preguntas y me gustaría darle un espacio de algunos minutos, si me permitís, para que si están las preguntas en el chat, no sé, Estefanía, estás por ahí, y podemos ver si podemos responder algunas, si hay algunas preguntas. Si no, yo sí estuve anotando algunas preguntas para hacerte, sobre todo en el marco del proyecto Steffi, ¿estás por ahí? Sobre todo en el marco del proyecto del futuro del trabajo y el cuidado de la casa común que estamos llevando adelante. Steffi, ¿tenemos algunas preguntas para Emilce? Sí, Mauricio, estamos acá. A ver, no, preguntas puntuales, por lo menos en el chat de Zoom, no estamos teniendo. Ok. Dejamos abierto el espacio a los participantes. Sí. Por si quieren hacer alguna pregunta. Mientras tanto, te puedo hacer una pregunta, Emilce, respecto, para que la gente se entere. Tenemos mucha gente del exterior que está siguiendo la charla por YouTube y también por la sala del Zoom. Y quería preguntarte, el grupo de trabajo Claxo, Futuro del Trabajo y el Cuidado de la Casa Común, ¿cuántas personas integran este proyecto que llevas adelante como directora y cuántos países están representados? Bueno, ese es un buen ejemplo de lo que acabo de decir. Como consideramos que la solución tiene que ver con un diálogo social, lo que hicimos esta vez a través de Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que nuclea a casi todos los centros de investigación de Latinoamérica y el Caribe, y también de otros países como de Europa y de Estados Unidos. Tiene grupos de investigación, nosotros presentamos uno, es un grupo que intenta seguir este modelo del diálogo social. Entonces asumimos como desafío pensar salidas al futuro del trabajo y al cuidado de la casa común, y armamos un grupo interdisciplinario e multisectorial, podríamos decir, que tiene 150 integrantes, en el cual hay representantes de universidades, movimientos sociales, sindicatos, cámaras de empresarios, iglesias y organismos internacionales. Y ahí hay desde líderes sindicales hasta presidentes de empresas realmente multinacionales, hasta juniors que están haciendo sus doctorados en la universidad, filósofos, politólogos, ingenieros ambientales, ingenieros moleculares. La idea es, repartimos esto en 27 ejes, donde cubrimos, por un lado, la crisis ecológica ambiental, por otro lado, la crisis ecológica social, y mezclando a esta gente en cada uno de estos 27 grupos, tratamos de dar respuestas, salidas, propuestas que puedan ayudar y colaborar en este momento con la emergencia económica y sanitaria y también alimentaria que se da a nivel global, ¿verdad? Mauricio, estás sin audio. Actívate el audio. Perdón. Gracias, Emilce. Vos sabés que ahí estaba leyendo que estaban haciendo una pregunta que ahora te la voy a hacer, de una chica que habla sobre la propiedad privada. Pero antes te quería preguntar,
que si bien en el proyecto están representadas las cuestiones de género, países, sectores sociales, disciplinas, creencias, edades, mencionás en el proyecto, claramente sabemos de tu relación con los sindicatos, los movimientos sociales, la iglesia sobre todo, pero me gustaría que me des una breve definición de esto que se menciona en el proyecto como futuro, organización, sustentabilidad, tierra, techo y trabajo. La encíclica Laudato Si divide en estas dos crisis que dije, pero también el Papa ha impulsado como eje estas cuatro áreas, diríamos, ¿no? Estas tres áreas, que es tierra, techo y trabajo. Es muy simple. Quien no tiene trabajo no puede tener una tierra y no puede tener un techo. Las tres cosas van de la mano. El techo me permite tener una familia, me permite tener intimidad. La tierra me permite el trabajo y me permite el techo. Es decir, no se puede pensar el trabajo sin pensar en el techo y sin pensar en la tierra. Uno de los problemas que tiene América Latina, y es algo que señala muy bien Thomas Piketty en su primer libro. Él dice, el problema de América Latina en cuanto a la pobreza no es el mismo que de Europa. Él dice, para empezar, la causa del problema no es la pobreza, sino la riqueza, dice Piketty, ¿no? El problema es la acumulación desmesurada de la renta. No es un problema de productividad, dice Piketty, sino de acumulación de la renta. Pero, sin embargo, dice, los problemas no son lo mismo en Europa que en Latinoamérica. La acumulación de la riqueza, de la renta, en Latinoamérica, tiene que ver con los dueños de la tierra, que no es el mismo problema que tiene Europa. Entonces, en el caso de Latinoamérica, la tierra es un factor principal. Entonces, no podemos pensar cómo la organización de los trabajadores, para todos aquellos que son líderes sindicales, por ejemplo, o activistas en movimientos sociales, no se puede pensar el trabajo sin pensar en la tierra. No se puede dar soluciones a la organización de los trabajadores desconociendo cuáles son los problemas de la tierra, es decir, cuál es la relación de la propiedad privada, cómo interviene el factor de la tierra en la relación entre los patrones y los trabajadores. Entonces, para poder abordar este tema tenemos que tener gente que nos explique eficazmente cuál es el problema hoy de la tierra en Latinoamérica, que nos den los datos, que nos den los números y que también nos den los movimientos. Ustedes se asombrarían, como yo me asombré, de ver cuán organizados están los campesinos y los indígenas en Latinoamérica y en la zona andina para poder pelear por la tierra, porque sin tierra no hay trabajo. En Argentina esto cuesta entenderlo, porque la composición de nuestra sociedad y de nuestro mercado es distinta a esos países, pero no se puede pensar el trabajo sin la tierra. Como no se puede pensar el trabajo sin la casa, sin una vivienda, no se puede pensar el estudio. Yo tengo alumnos que viven 7 personas en una sola casilla. Las casas son de cartón. Entonces, ¿cómo podemos pensar en la dignidad de la persona? ¿Cómo podemos pensar cómo se cae en el consumo de la droga? ¿Cómo podemos pensar por qué el narcotráfico pasó a ser una fuente de empleo en Latinoamérica si no conocemos las condiciones en las que esas personas viven? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Qué pasa con la vivienda? El negocio y la corrupción que hay detrás de los problemas de la vivienda, que hacen que muchos empresarios estarían dispuestos, estoy hablando de macroempresarios, estarían dispuestos a poner dinero para construcción de viviendas simples, dignas, pero simples, y no lo quieren hacer porque dice que hay corrupción. Uno podría decir, bueno, en Argentina no hay, pero en otros países sí lo hay, o también en Argentina. Entonces es muy difícil, esto es otro ejemplo de la relación. No se puede pensar el problema de la tierra separado del problema del trabajo, ni del problema del techo, ¿no? Por eso el Papa pone en relación estos tres temas y por eso cualquier proyecto de investigación-acción tiene que escuchar. El Papa dice, hay que escuchar. Estamos más acostumbrados a hablar y a decir qué hacer antes de escuchar. Por eso él escuchó a los movimientos sociales,
y porque los escuchó y sabe de su capacidad de organización y de unión en la diferencia. Hay una frase, bueno, es el espíritu del grupo, de lo que se llama la comunidad de los hogares de Cristo, y esta frase que los nuclea dice: la vida como viene, la vida como viene. Y si yo me voy a ocupar de la vida, y cuando me ocupo de las relaciones del trabajo, me estoy ocupando de la vida, ahí tengo que tomar la vida como viene. Y quiero aclarar esto: se armó una falsa disputa en este escenario de la pandemia, una falsa disputa, porque lo que se está disputando es otra cosa por debajo, entre la economía o la vida, ¿no? Algunos dicen, no, hay gente que está priorizando la economía a la vida y quieren que abra la pandemia. Y otros dicen, están priorizando la vida a la economía, entonces siguen con la pandemia. Bueno, eso es un falso dilema, porque sin economía no hay vida. O sea, para vivir tiene que haber relaciones económicas. No puedo sobrevivir solo, como Robinson Crusoe. Justamente la obra de Defoe, la gran obra de la modernidad, es para mostrar la falacia de creer que alguien, como Robinson Crusoe, puede sobrevivir solo en una isla desierta. No, tuvo que decir al final de la historia que existía Viernes, que por supuesto Viernes existió desde el comienzo. Pero hay una fantasía de que yo puedo reproducir todo el sistema occidental con todas las condiciones del consumo y el bienestar solo. No, eso es imposible. Siempre hay una relación. Y esa relación es la economía. Justamente, podrá hablar mucho mejor cualquiera de ustedes, y sobre todo el profesor Nefa, pero la economía no es algo que se enfrenta a la vida. No hay vida sin relaciones económicas que se espera sean solidarias y no egoístas. Sí, justamente el profesor Nefa va a tocar algunos de estos temas. Y no sé, Steffi, ahí si podés ir liberando tu micrófono, creo que hagamos una pregunta más, si te parece, con disculpa de todas las preguntas que llegaron en el último momento, pero no queremos invadirle el horario al profesor Julio César Nefa y a Lucas, que también debe estar ya entrando al auditorio, para que presente al profesor. No sé si, Steffi, tenés alguna pregunta y vamos despidiendo a la gran Emilce, ¿te parece? Sí, Mauricio y Emilce. Tenemos una pregunta más en el chat de Mario Murillo, que dice: ¿cuál debería ser el rol de los sindicatos ante este nuevo cambio de paradigma post-pandemia respecto al saber? Habida cuenta que los sindicatos hoy los veo muy centrados en aumento salarial, como una visión muy limitada ante los nuevos escenarios que significará la nueva normalidad. Los sindicatos trabajan, y los que no lo hacen deberían hacerlo en conjunto con los movimientos sociales, porque son dos realidades distintas: el empleo en condiciones de explotación, el empleo precarizado y los que no tienen empleo. Y por un lado está la crisis del trabajo como empleo formal, pero por otro lado está surgiendo todo lo que es la economía social. Yo no diría que los sindicatos no están haciendo nada, no. Hay documentos, se ha presentado hace unos días un manifiesto donde justamente habla no solo de la economía social y solidaria como un modo de economía informal, sino también de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. El sindicato lo que tiene para aportar es justamente la capacidad de organización. El sindicato, no crean que en todo el mundo el sindicalismo es así. Este modo sindical que tiene Argentina, lo que se llama como modelo único, que ustedes conocen mejor que yo, justamente es la capacidad de organizar, de poner en red, incluso de organizarse a nivel federal, y está aportando mucho en este momento al gobierno. Bueno, y yo creo que habrá mayores roces o menores entre los trabajadores y los empresarios, entre los dirigentes sindicales y los gobiernos de turno, pero Argentina creo que siempre ha tenido una relación que por supuesto es tensa, no se esperaría que fuera de otra manera, por eso es un conflicto y es bueno que aparezca el conflicto, pero hay una relación. Y cuando hay una relación, hay una salida. Pero yo les puedo asegurar que no es así en el mundo, que hay países que no tienen relación abierta entre los empleados y los trabajadores. Entonces, yo me daría con mucho cariño, quizás hay cosas para pulir, hay relaciones de tensión, no hay que tenerle miedo, pero creo que hoy el modelo sindical argentino y el modelo de estos nuevos gremios, que son la Confederación
de los trabajadores de la economía informal, me parece que es un modelo de exportación. Sí, yo creo que ahí nuestro amigo Beto Vicenzi podría explicarnos algún día la relación sindicato y movimientos sociales, que hacen un gran trabajo. Una pregunta más del YouTube, por favor, Estefi. Sí, Sebastián Pernas nos dice, quería consultarles cómo piensan que deberían reaccionar las multinacionales y los estados luego de esta pandemia que ha modificado el orden mundial. Bueno, yo sacaría de toda esa hermosa pregunta y le agradezco la palabra deberían, porque justamente eso es correrse del lugar del saber, ¿no? No hay no hay un deber, hay algo que está aconteciendo y que hay que sentarse a dialogar, Los empresarios también van a tener que dialogar con los trabajadores, pero los trabajadores tienen que estar organizados. Y esto está ocurriendo y entre todos van a encontrar la salida, se va a encontrar la salida, pero bueno, va a haber también que entender el carácter relacional de la persona, la importancia del saber en el pueblo, de no descalificar el saber que no venga de la academia, porque el saber sobrevivir hasta el día siguiente no es algo menor, y hoy es lo que está sosteniendo Latinoamérica, porque la economía, ya sabemos, la situación difícil por la que está atravesando. Entonces, hay muchos empresarios que están dispuestos a hacerlo. Yo no pondría al empresario en el lugar del demonio. Acá el problema es un sistema y creo que hay que empezar a ver esa relación y ver cómo se interviene en esa relación. Bueno, Emilce, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, quería dejarte un segundo más, agradecerte profundamente desde la Asociación de Licenciados en Relaciones Laborales del Trabajo y Recursos Humanos de Argentina. Nosotros hemos encontrado una apertura en la definición del paradigma de lo que nos enseñaban en la universidad. La asociación está justamente para ampliar las incumbencias profesionales que tienen los licenciados y esta es una de ellas. Traer personas como vos que nos abren la cabeza, que nos explican y por supuesto ahora escuchando al profe Nefa sobre las cuestiones de la salud de los trabajadores que vamos a tener en unos minutos. Agradecerte profundamente y dejarte el espacio un segundito porque Julio te quería saludar, si le vamos dando un espacio a Julio y también a Lucas dentro de la sala para que hagamos este pequeño traspaso a ellos. No sé si Julio puede prender la cámara y también Lucas, si están por ahí. Hola Mauricio. Sí, Lucas, ¿cómo estás? Todo bien, muy contento porque por esta apertura no se te ve el video. Okay. Y a Julio tampoco lo veo en el video, si se lo pueden prender, por favor, chicos. Trato de iniciar el video y me dice no es posible porque su anfitrión lo detuvo. Ya lo estamos liberando, profesor, no se preocupe. Ahí estamos ahí con la conexión. Sí, Lucas, decime mientras, por supuesto. No, quiero agradecerte a vos, en especial porque sos el presidente de ASILTRA, de esta apertura, de este diálogo interactivo, de este ASILTRA digital, así que en nombre de todo el equipo estamos muy contentos de estos nuevos desafíos, porque es romper con nuevos paradigmas también que no estamos ante nuevos escenarios que estamos padeciendo. Así que ahí vamos. Te agradezco, Lucas, te agradezco a vos. Ahí está, ahí ya te estoy viendo, te agradezco muchísimo, ahí ya estamos viendo al profe. Profe Nefa, gracias, Lucas, al contrario, gracias a vos que sos ahí el presidente de ASILTRA NEA, en todo, juntando ahí con Alexis, todos los profesionales de la carrera, agradecer a toda la gente de Corrientes que está presente. Vamos a darle un breve espacio a Nefa y a Emilce Cuda, que están ahí para que se saluden, y Lucas, podés presentar al profesor y ya una vez que terminen ellos. Nefa, Cuda, el auditorio de ustedes. Bueno, yo quiero felicitar a Emilce por esta presentación que ha hecho de tanta profundidad y que pone de manifiesto un poco la actualidad y los valores, digamos, de la doctrina social de la Iglesia que también representa y ha desarrollado el Papa Francisco. De modo que ella me abrió el camino para mi charla y explicó cosas muy bien, de modo que yo voy a partir de lo que ella dijo
y eso me facilita la tarea. Y muchas gracias, Emilce, un gusto de escucharte. Al contrario, el gusto es mío, Julio, y quedo acá escuchándote a vos ahora. Gracias a todos. Hasta luego, chao Emilce, gracias, nos vemos. Lucas, todo tuyo, nos vemos. Bueno, seguimos con este webinar de Asiltra Digital. Lo tenemos ya presente al doctor Julio César Nefa, que nos viene con las alternativas en materia del trabajo, empleo y salud de los trabajadores. La noción de las condiciones y medio ambiente de trabajo no surge en el vacío, ni es fruto de la evolución mecánica y natural de los conocimientos acerca del hombre en situación de trabajo. Gran tema que también lo desarrolló Emilce Cuda. Y bueno, muy buenas tardes, profe. Primero y principal agradecerle por este espacio que usted nos está dando, este tiempo, y le dejamos a usted ya para que vaya empezando a desarrollar lo que nos trae en este seminario virtual. Muy bien. Creo que Carelis puede poner en la pantalla de alguna manera cuáles van a ser los temas que voy a desarrollar, dado que algunos estarán un poco cansados y para que no se pierdan, ¿no? Sí, profesor, si se presentan mientras ya se lo estoy poniendo en pantalla. Sí. Bueno. Mientras tanto voy comentando, el doctor Julio César Nefa es doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, de Economía Laboral, investigador del superior del CONICET, profesor titular en varias universidades, entre esas la Universidad Nacional del Nordeste, que está acá en la provincia de Corrientes y el Chaco, fundador de la Asociación de Trabajo y Sociedad, que tiene un vínculo estrecho con Asiltra. Así que son 3 ejes los que nos va a estar presentando el profe Nefa: el estado de situación internacional, el desafío planteado a Argentina y la propuesta alternativas. Bueno, ya está en pantalla, profesor. Perfecto. Bueno, entonces ya la gente tomó nota de eso y pueden sacarlo. Así creo que de esa manera me van a poder ver. Bueno, entonces, la pandemia que ha sido generada por el coronavirus ataca a todos los países, pero en diferente grado. Los países capitalistas industrializados son los que más lo están sufriendo en cuanto al número de infectados y de muertes, pero a partir de ello ya se difundió hacia los países en vías de desarrollo como el nuestro, sin que tuviéramos en ese momento la infraestructura sanitaria necesaria ni todo el personal alerta y preparado para hacerle frente. Afortunadamente, el gobierno nacional y las provincias reaccionaron temprano y han logrado de alguna manera demorar la progresión. Se ganó tiempo para comenzar a prepararse para cuando se produzca el pico de la pandemia, que dada las políticas que se adoptaron en Argentina, va a llegar y más tarde y no va a ser tan fuerte. Bueno, es la primera vez en la historia de la humanidad que más de la mitad de la población mundial se encuentra al mismo tiempo en situación de aislamiento social obligatorio. Y eso se justifica de alguna manera como un sucedáneo de la esperada vacuna. Pero el aislamiento, aunque sea voluntario, genera con el tiempo problemas personales, psíquicos y mentales que luego se somatizan y profundizan los conflictos interpersonales ya existentes, la violencia física y verbal, especialmente sobre las mujeres y niños, y lamentablemente en ese contexto aumentó en las últimas semanas el número de femicidios. Las primeras víctimas no fueron los más pobres ni los que vivían en los barrios carenciados, sino ciudadanos más pudientes, habituados a viajar al exterior y que sin querer lo importaron. Y se prevé ahora una gran progresión de las víctimas en los sectores más vulnerables de la población, como lo están diciendo los diarios en estos días, en las 2 villas de la ciudad de Buenos Aires, y ellos no tienen los recursos como para quedarse como nosotros varias semanas en cuarentena y no pueden dejar de salir de sus domicilios de alguna manera y por lo tanto quedan expuestos al riesgo del contagio. Y los precarios, los trabajadores precarios son los que más están vulnerados por esta situación, y yo diría que entre los desempleados, los trabajadores no registrados y los beneficiarios de los planes sociales que están nucleados en estos movimientos sociales de los cuales habló Emilce,
no están cobrando un sueldo. Y por lo tanto, ellos que representan básicamente 2/3 del total de la población económicamente activa, están realmente más expuestos al contagio que muchos de nosotros. Y eso es terrible porque un porcentaje importante vive en los barrios populares, en las villas de emergencia, viven hacinados, con baños compartidos por varias familias, en viviendas con poca ventilación, y eso favorece el contagio. Pero la humanidad encontró siempre una solución científica a los problemas de este tipo, como lo demuestra la historia. Aunque esto nos puede llevar tiempo, tienen un alto costo en vidas humanas y se destinan muchas sumas de dinero en estos momentos para buscar la vacuna. Pero como el capitalismo predomina la competencia, en lugar de juntar los recursos, cada laboratorio, cada universidad lo está buscando por su cuenta, y cuando uno la descubra, porque eso va a pasar, los otros, por no cooperar, habrán gastado sumas impresionantes de dinero. ¿Cuál es el estado de la situación internacional? Bueno, primero, el capitalismo, con pocas excepciones, arrastra desde hace medio siglo una tendencia al estancamiento que se profundizó con la crisis del 2007 y 2008 financiera, y la productividad se estancó. Entonces la pandemia no es solamente un detonador de la crisis económica y no su causa. La caída de las tasas de ganancia se manifiesta como una tendencia digamos, que se verifica en esta crisis del capitalismo, y eso hace que los capitalistas, en lugar de invertir en la economía real, en la industria, en la agricultura, en la minería, prefieren invertir en el sector financiero, a pesar de que ya han caído las tasas de interés. Entonces la economía mundial estaba estancada y muchos países en recesión, con la excepción de Estados Unidos, de China y en parte de Alemania. Y básicamente en todos esos países la situación se estaba complicando. Y como consecuencia de la pandemia, en Estados Unidos, que era el país que estaba un poco a la cabeza de los países desarrollados, este año su Producto Bruto Interno va a caer cerca entre el 5 y el 10%. Tal vez se recupere algo en el 2001 o 2002, y mientras tanto solamente China no va a quedar por debajo de cero en el Producto Bruto Interno, pero bajó, pero se está recuperando rápidamente y se consolida como una potencia mundial, con una industria potente y moderna, capaz de reconvertirse para hacer frente a pandemias, y yo diría que es el único país que provee rápidamente barbijos, camisolines, respiradores artificiales a todo el mundo. Y esto es un cambio geopolítico fundamental que se produjo sin ningún conflicto bélico. La caída del PIB mundial, la reducción de la oferta y la demanda de bienes y de servicios va a generar una recesión que va a ser igual o mayor que la clásica estudiada por los economistas de 1929 y 30. Nuestros ingresos reales van a disminuir, se va a reducir el comercio mundial, se estima un 30%, lo cual significa que nuestro país va a exportar menos y por lo tanto vamos a generar menos divisas, y los precios de los commodities que se exportan a los países pobres, que exportan los países pobres, van a bajar, y el petróleo es un caso extremo. El precio es ahora históricamente uno de los más bajos de varios siglos. Para tratar de frenar o evitar un colapso, los estados están adoptando políticas fiscales expansivas para ayudar a las empresas y para contener, cuidar y alimentar literalmente a vastos sectores de la población, como en tu caso, y se dejan de lado, sin hacer mucha discusión, los programas de ajuste fiscal y el dogma de la independencia de los bancos centrales, que era lo que predominaba. La emisión va a ser abultada y el peso nuestro va a perder valor frente al dólar y al euro, preanunciando fuertes devaluaciones dentro de un tiempo e inflación. Y el problema es que incluso los estados neoliberales, como Estados Unidos o Gran Bretaña, intervienen en el mercado para controlar los precios,
para tratar de asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad y tratar de contener a la población más vulnerable, pero en el espíritu de tratar de que no haya saqueos a los supermercados. La caída de la producción repercute sobre la recaudación fiscal, como pasa en Argentina, y eso implica una baja en el presupuesto destinado a salud, educación, vivienda, y eso va a frenar el crecimiento o va a disminuir el empleo público. Debido a este déficit fiscal, será cada vez más difícil hacer frente a los compromisos de la deuda externa, que va a ser renegociada o iremos directamente al default. Y en ambos casos, el Estado y las empresas van a tener dificultades para volver a endeudarse y las empresas van a tener que pagar tasas de interés muy altas si quieren endeudarse. Va a caer la tasa de inversión durante varios años. Eso quiere decir que se va a frenar la creación de nuevos puestos de trabajo y no se va a poder invertir para comprar nuevas tecnologías para aumentar la productividad. Va a caer aún más las reservas en divisas porque disminuirán las exportaciones y eso va a frenar las importaciones de bienes de producción y de nuevas tecnologías y eso va a impactar directamente sobre la industria y la agricultura y va a caer fuertemente la actividad del transporte, del comercio y el turismo por esta caída de la demanda. Entonces, todos los mercados de capitales y las bolsas de los valores han caído estrepitosamente y las cadenas globales de valor se desequilibran y va a perder fuerza la forma actual de deslocalización de empresas. Es decir, que para producir un producto como el iPhone, básicamente intervienen fábricas que están ubicadas en 7 u 8 países, aunque el país que le va a poner la marca para decir que se fabricó fue China. Pero es una deslocalización de la producción. Ahora bien, los bancos y las grandes empresas también corren el riesgo de quiebra y de default, pero este proceso ya se concretó actualmente en el caso de las pymes y las microempresas. Paso al tema del desafío planteado a Argentina. Bueno, yo diría que una visión realista de todas las tendencias previsibles marca un panorama muy sombrío, pero la historia no está escrita y se lo proponen los actores sociales y los gobiernos, como recién mencionaba Emilce, pueden proponer e implementar otras alternativas. Bueno, el producto en Argentina va a caer este año 10%. Es decir, que la situación va a ser igual o peor que en el año 2001 o 2002. Y como no tenemos un excedente fiscal primario, no podemos pagar la deuda externa aun cuando se renegocie este mes. Y eso va a crear dificultades para el futuro. El periodo de suspensiones de empleo con pago parcial de los salarios del personal de empresas privadas va a durar algunos meses, pero no va a poder prorrogarse mucho tiempo. Y tampoco la prohibición de los despidos, básicamente, salvo que se modifique la ley de contrato de trabajo, porque luego de esta crisis, algunos de esos trabajadores van a volver a tener un empleo estable, pero no todos. El desempleo va a crecer rápidamente y desde los primeros meses en el sector privado y el sistema de subsidio por desempleo no está preparado para hacer frente a esta situación y el monto del subsidio es muy pequeño. Muchas pequeñas y medianas empresas han quedado maltrechas, algunas cerraron y van a tener dificultades para recuperarse plenamente y conservar el empleo anterior. Todos a pensar que los empresarios, luego de estos acontecimientos, van a ser prudentes, entre comillas, y antes de crear empleos estables y decentes, le van a dar prioridad a los empleos precarios para subordinados, monotributistas y autónomos, así como al trabajo no registrado. El número de empleos asalariados registrados está estable desde hace muchos años. La magnitud de los empleos informales, cuentapropistas y todas las formas precarias es lo que aumentó y es lo que va a seguir aumentando. Y una paradoja se ha denunciado al decir que las condiciones de precariedad de los trabajadores que hacen delivery de bienes
de todo tipo, en bicicletas, en motos, y ahora, leí el otro día también a pie, se ha incrementado de manera exponencial. Y se da la paradoja de que la existencia y el trabajo de esos trabajadores precarios fue lo que permitió que muchas familias pudieran alimentarse y respetar el confinamiento. Entonces hay un gran desequilibrio entre los empleadores y los trabajadores, que eso va a presionar a la salida de la pandemia para que se adopten reformas laborales, legales o de hecho, como por ejemplo el compromiso de aceptar reducciones salariales en contrapartida de la garantía del empleo de aquellos que están suspendidos. Y eso fue incluso firmado por los empresarios y por la CGT. Entonces, básicamente, cuando el empleo, el subempleo y el trabajo no registrado son elevados, el poder de negociación de los asalariados disminuye y como resultado, los salarios reales no van a poder compensar el deterioro de los años pasados. Y esto es grave porque cuando los trabajadores no están afiliados a un sindicato o quedaron afuera de los convenios colectivos de trabajo, su situación es mucho más grave. Los indicadores de pobreza y de exclusión social aportados por la EPH cada semestre y por la UCA muestran que se va a incrementar considerablemente y algunos estiman que a fines de año la pobreza, medida según los ingresos, que actualmente es más o menos 35%, va a ser el 50% de la población, algo que solo en el 2002 se registró en Argentina. La inmensa mayoría de los jubilados, casi el 75%, reciben el haber mínimo y se han endeudado en su mayoría con el ANSES. Es decir, se endeudaron con la institución que tiene el aporte que ellos hicieron durante su vida activa. Y lo que es cierto es que en términos reales los ingresos disminuyeron. Hay dificultades para pagar los alquileres y seguramente pasa también en Corrientes y en el Chaco. Muchas familias vuelven a casa de sus padres, aumentando el hacinamiento, o buscan como alternativa ir a vivir a las villas o barrios populares, donde hay un déficit habitacional. Y eso va a aumentar de alguna manera la situación de hacinamiento, generando mayor propensión para contraer el coronavirus. La OIT nos da mucha información y directivas, recomiendo el último documento, digamos que podrían orientar a los empleadores y a los trabajadores básicamente para poder ponerse de acuerdo y hacer frente a esta situación y tratar de avanzar. Básicamente hay una gran coherencia en estas declaraciones y estas recomendaciones del OIT con lo que nos acaba de contar Emilce, de acuerdo a esa última encíclica. Entonces, para hacer frente a la crisis, básicamente van a ser necesarios cambios de gran magnitud. Entonces, la OIT pide que se generen empleos decentes. El Papa hace unos días habló de la necesidad de este salario universal, ese ingreso ciudadano, como también se le llama, al cual todos los ciudadanos de un país tendrían derecho por el hecho de ser habitantes de un país. Y como alternativa, bueno, tratar de generar empleo, obviamente, pero también habría que comenzar a pensar seriamente en la reducción de la duración de la jornada de trabajo, para así disminuir el desempleo. Y entonces, como dicen los sindicatos europeos, disminuir la jornada para que cada uno trabaje menos horas, pero que así trabajemos todos. Habría que democratizar las relaciones laborales, de alguna manera, porque esa sería la forma de frenar la explotación de la fuerza de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo y controlar los riesgos psicosociales. Habría que desarrollar, obviamente, el teletrabajo. Y la pandemia validó esta tecnología y recibió un impulso extraordinario e impensado para poder trabajar, comunicar, estudiar a distancia. El teletrabajo redujo el tiempo de transporte, los costos para la comida fuera de casa, el gasto para la vestimenta, permitió a los minusválidos y a la mamá con niños de corta edad trabajar sin salir de casa, pero el individualismo y la aislación
de los trabajadores puede generar otros problemas al eliminar la diferencia que hay entre el lugar de trabajo y el lugar donde se vive. Eso va a invadir y perturbar la vida familiar, y lo que hemos probado nosotros en nuestras investigaciones es que en todos los casos, y muchos de nosotros podemos dar cuenta de eso, aumenta la duración y la intensidad del trabajo. No se pagan esas horas extras, no se respeta el tiempo y los días no laborales de reposo para permitir la recuperación de la fatiga. Y se puede controlar más el trabajo sin estar presente, porque las computadoras son chismosas e informan a los patrones si uno está realmente conectado o no. Y se puede medir el trabajo realizado. De modo que esta nueva tecnología, que para algunos es un signo de liberación, es ambivalente porque puede generar riesgos en muchos trabajadores. Los docentes estamos ahora convocados a educar a distancia, y mi experiencia es que es mucho más estresante y requiere más tiempo de preparación que las clases presenciales. Y a esto se agrega que muchos de nosotros, como es mi caso, estamos aprendiendo el uso de estas nuevas tecnologías. Los que hacemos tareas de investigación dedicamos mucho más tiempo que antes a esas tareas, y el tiempo dedicado a las comunicaciones con los colegas por mail, teléfono, chat, videollamadas, etc., creció vertiginosamente y ya no se respetan los horarios ni los días de trabajo. Es decir, que se trabajan más horas y el trabajo es más intenso. Probablemente las nuevas tecnologías, informática, la inteligencia artificial, la robótica, la 4A, van a transformar algunos, pero pequeños sectores específicos de nuestro sistema productivo para hacerlo más flexible, y dentro de estos sectores va a aumentar la productividad, la calidad y la variedad. Y eso va a tener muchos impactos sobre el trabajo, el empleo, las condiciones de trabajo, y en algunos casos podrán hacerlo más saludable, y va a requerir nuevos sistemas de educación, formación profesional, calificaciones. Pero eso tendrá un radio de acción limitado y solo lentamente va a terminar por influenciar a la economía en su conjunto. ¿Cuáles son algunas propuestas alternativas? Una de las consecuencias de esta crisis es que muestra nuestras debilidades y nuestras carencias, y eso nos hace sufrir. Pero al mismo tiempo nos hace descubrir nuestras fortalezas e imaginar nuevas oportunidades. Y en mi opinión, esta crisis más que otras muestra la incoherencia entre el modo de producción capitalista y en particular el funcionamiento del mercado. Medidas económicas. Con respecto a la cuestión económica, quisiera recordar que nuestras autoridades políticas, el Ejecutivo, puso en marcha un conjunto de medidas para favorecer a los sectores más golpeados por la cuarentena. El bono adicional por varios meses para jubilados y beneficiarios, y también a los beneficiarios de la UECHE, no pago de 10.000 pesos para trabajadores de la economía informal y los monotributistas de las categorías más bajas, que no van a tener que pagar la contribución a la AFIP, pero eso tiene también una duración corta. El congelamiento de los precios de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios, pero también es por corto plazo. Se prohibieron los cortes de los servicios esenciales para aquellos que no pudieron pagarlos, pero eso tiene un límite. Se profundizaron créditos para las pymes en el marco del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que tiene el objetivo de responder a necesidades de ese amplio universo de empresas que quedaron en muy mala situación, y básicamente por un DNU se prohíbe, pero por 60 meses, los despidos sin justa causa y por causales de falta o disminución de trabajo y de fuerza mayor. Entonces, pero para salir de las crisis, el mercado no ayuda, porque el mercado da prioridad a las tasas de ganancia y no a la vida, que es lo que está en juego en nuestros días. La salud es vista como una mercancía y no como un buen bien público esencial, como es la vivienda, el trabajo, la naturaleza, que no se deberían intercambiar por dinero en el mercado. Recuerdo lo que dijo recién Emilce sobre tierra, pan y trabajo. El Estado democrático emerge de nuevo frente al mercado en esta crisis como una forma institucional dominante,
y ahora ya no se percibe al Estado como la causa de los problemas. Y es entonces una paradoja. El Estado paga una parte de los salarios de muchas empresas privadas y de alguna manera es una condición para que no quiebren. Entonces, como alternativa heterodoxa, tenemos que pensar que puede haber otro modo de desarrollo, al cual ahora no le pongamos el nombre para evitar las críticas macartistas. Perdón. Habría que revalorizar ahora la planificación económica y social democrática para reducir la incertidumbre. No podemos quedar solamente en manos del mercado. Habría que instaurar un Consejo Económico y Social con representantes de los actores sociales, del medio académico, de los movimientos sociales, para analizar en conjunto los problemas, hacer un diagnóstico y proponer soluciones al Parlamento y también al Poder Ejecutivo. Habría que reestructurar el presupuesto nacional para dar prioridad a la salud, la educación, la vivienda, el bienestar social y yo diría también a la investigación científica y tecnológica y promover el acceso a estos bienes públicos a todos los sectores de la población. Las políticas públicas sociales consistentes en ayuda para la subsistencia han aliviado, pero no han resuelto la situación de los pobres e indigentes. Para combatir la pobreza y la indigencia no bastan estas necesarias ayudas. Se requiere encontrar una solución duradera, la generación de nuevos empleos decentes, asalariados para que cuenten con la protección de la legislación social y también de la seguridad social. Y tenemos que reconocer que las políticas de empleo en nuestro país han sido insuficientes y poco eficaces. Es ahora una política necesaria y urgente. Pero no basta con la alfabetización, la formación profesional, las pasantías, la terminal educativa que se adoptan para, y está bien, para aumentar el capital humano de los jóvenes y los de los ocupados, para que puedan acceder al empleo. Ese es un enfoque bueno, pero ataca solamente a la oferta para aumentar la empleabilidad. Entonces el problema hay que mirarlo también desde la óptica de la demanda. Es decir, hay que crear empleos sustentables, preferentemente en el sector privado, porque el Estado va a tener muchas dificultades para conservar y aumentar su planta de personal. Y para esto se requieren inversiones. Y dentro del sector privado es más fácil, más rápido crear empleo cuando pensamos en las pymes, porque requieren poco capital. Y si allí tuvieran vigencia los sindicatos, los trabajadores estarían más protegidos por la ley de contrato de trabajo, la seguridad social, las obras sociales y las ART. Las políticas bien intencionadas que se proponen solucionar el desempleo por medio de los microemprendimientos son idílicas y de orientación neoliberal. Promueven la competencia individual entre pobres, sectores medios y artesanos que quieren autodenominarse empresarios, para decir yo, sociedad anónima. La experiencia demostró que sus tasas de creación y de mortalidad son elevadas y los que triunfan se convierten en microempresarios que contratan luego personal en calidad de monotributistas y reproducen el sistema empleando a trabajadores precarios. Adoptar una política de educación permanente para que no sea un proceso que termine con el diploma y que de manera ordenada se otorguen licencias temporarias con goce de sueldo a los trabajadores para seguir cursos de perfeccionamiento para que puedan aumentar su productividad, completar su cultura. Habría que abrir entonces las universidades a los trabajadores porque son ellos los que con su esfuerzo generan la riqueza que hace posible pagar los impuestos de donde sale el presupuesto para las universidades. Sería necesario promover, y hay una pregunta que me recuerdo que se hizo hace un minuto, promover la auténtica competencia, pero para eso hay que controlar los monopolios, los oligopolios y en especial las empresas transnacionales, porque son ellas las que fijan los precios de los productos esenciales según sus tasas de ganancia. Habría que promover el desarrollo industrial, y Argentina sufrió un proceso de desindustrialización desde el golpe militar del año 76,
porque la industria nos permite tener más autonomía en momentos de crisis y no depender de países lejanos para buscar los productos que necesitamos para combatir la pandemia. Habría que revalorizar la ciencia y la tecnología, justo ahora que había dejado de asignarse el presupuesto y se lo rebajó en términos nominales y reales. Habría que reformar el sistema bancario y financiero para dar prioridad a la inversión en la economía real, más que facilitar la actividad del sector financiero. Y había que otorgar créditos con bajas tasas de interés para que quienes quieren invertir. Habría que reformar el sistema impositivo para hacerlo más justo. Disminuir el monto del IVA, que es el impuesto que más pagan los pobres. Y habría que adoptar por el Parlamento un impuesto progresivo a las grandes fortunas, pero en mi opinión, que no sea por única vez, porque el gasto público tiene que aumentar mucho para hacer frente a los dramas que deja la pandemia y para disminuir la desigualdad social. Ya lo decía Keynes hace un siglo, y los regulacionistas lo repetimos, el estancamiento económico, el desempleo y la precariedad se dan junto con una distribución injusta del ingreso que aumenta las desigualdades. Ya mencionó nuestra colega a Tomás Piketty en su libro sobre el capitalismo del siglo XXI, y él recuerda que hay desde el año 1976, de esa otra crisis de la cual los regulacionistas hablamos mucho, hay una concentración de la riqueza en el 1 por 1000 de las personas que trabajan, y básicamente eso disminuyó desde el año 1976, desde el año 1976, desde mediados, de la década de los 70, disminuyó esa concentración, pero a partir de ahora creció nuevamente. Y en el caso de Argentina, el 10% de la población que recibe los ingresos más altos obtiene el 40% del ingreso global en el año 2003. Bajó un poco en el año 2014 y luego en la época de Macri subió de nuevo y es actualmente más del 35%. Las desigualdades entre los más ricos y los más pobres se ha incrementado considerablemente. Y básicamente eso hace que la riqueza de los más ricos, comprueba Piketty tremendamente, no se logró con el propio trabajo meritocrático asalariado, sino inicialmente por la herencia, sobre la cual no hay o son débiles los impuestos. Acuérdense que Martínez Dios, días después de la Revolución del 76, anuló el impuesto a la herencia. Bueno, habría que frenar el desastre ecológico provocado por la deforestación, el uso indiscriminado de los plaguicidas, la reprimarización de la economía que impacta sobre la salud de sus trabajadores y de las poblaciones cercanas. Es necesario también, y remarco, la democratización de la vida económica de las empresas, para que los que trabajan en las empresas sean allí verdaderamente ciudadanos, con acceso a la información, siendo consultados y con poder de decisión sobre la gestión de las empresas. Y eso, paradojalmente, está inserto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero los diputados y senadores están distraídos y no hacen propuestas para traducirlo en leyes y reglamentarlas. Un trabajo del CEDER de la Universidad de La Plata hizo una reflexión interesante con respecto al uso de las nuevas tecnologías. El problema es que ahora se promueve el trabajo a distancia, la educación de alguna manera hay muchas cosas que se hacen a distancia, pero solamente un cuarto de la población ocupada está en condiciones de trabajar de manera remota. Muy pocas familias tienen una computadora. Y acuérdense que se suspendió el programa Conectar Igualdad, que hubiera permitido hacer mucho más fácil el pasaje de los chicos y chicas en la escuela. Y básicamente solo un grupo reducido de alumnos siguen las clases virtuales en los sectores populares, y los que lo logran están adquiriendo una destreza impresionante gracias a esta pandemia.
y eso va a generar aún más desigualdades. Una cosa importante es el Big Data, es una gran amenaza. El Big Data, aprovechando la pandemia, se ha desarrollado con finalidades de prevención. Y entonces hay un proceso de control muy estricto sobre las personas sirviéndose del teléfono celular y lo van a poder seguir por internet y conocer sus movimientos. La vida individual va a perder progresividad e intimidad y será accesible para otros. Eso va a cuestionar la libertad individual y abre la posibilidad de manipulaciones como votante o como consumidor. En los países asiáticos ya se concretó y eso se va a exportar. Y pueden mandar mensajes a una persona cuando pasa cerca de otra que está infectado, aunque no tenga síntomas. Y ahora Google conoce todas nuestras relaciones, nuestros estados de ánimos y los saldos de nuestras cuentas bancarias. Es decir, una empresa privada transnacional tiene un poder sobre nuestra vida que nunca habíamos pensado que se iba a producir. Se produce también un cambio cultural. Básicamente, quisiera, en mi propuesta, que hubiera un cambio cultural para que toda la población le diera más importancia al ser, el desarrollo de la personalidad de que nos hablaba Emilce, que al tener. Y que las familias inviertan más en educación y en cultura. En una dieta equilibrada que frene la obesidad, no por razones estéticas, sino para evitar las enfermedades cardiovasculares. Y que también se frene el consumo ostentatorio, que es promovido descaradamente por todos los medios masivos de comunicación y que acentúa las desigualdades sociales. Y los sectores populares quieren consumir como los ricos. El mundo que viene va a ser muy distinto, gracias a la crisis y la pandemia. Están cayendo las barreras teóricas e ideológicas que nos impedían pensar en construir una alternativa posible, un nuevo modo de desarrollo, incluso si no se modifica el actual modo de producción. Pero la salida de esta crisis no la está proporcionando el mercado. Las teorías que daban prioridad al libre funcionamiento del mercado y convirtieron los bienes públicos en mercancías, es decir, la salud, el trabajo, la educación, la naturaleza, tendrían que subordinarse y ceder el paso a la defensa de la salud, la educación, la vivienda, es decir, satisfacer las necesidades esenciales que hacen posible la vida humana. Todo esto requiere una decisión estratégica, adoptada por consenso, haciendo concesiones negociadas por parte de unos y de otros de los actores sociales, impulsando su participación para implementar y regular esta nueva política. Y se necesita un Estado moderno, democrático, transparente, no burocrático, con autonomía y capacidad de intervención para regular los conflictos, para impedir y sancionar la corrupción, apoyar a los más débiles, a los de abajo, que esté dotado de profesionales competentes y honestos, nombrados por concurso y con estabilidad en sus puestos, para que puedan tener continuidad las políticas de Estado adoptadas. Bueno, como Lucas que me presentó, no puedo dejar de hacer un espacio en esta presentación para proponer que de alguna manera la concepción y la adopción de una política para preservar la salud y la vida de los trabajadores, sin los cuales no se crea riqueza, porque son ellos los que crean el valor. Habría que organizar los procesos de trabajo para que las empresas y las organizaciones se prevengan más eficazmente los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y no solo se reparen monetariamente los daños una vez que ya ocurrieron. También deberían reducirse las excesivas exigencias y la intensidad del trabajo que genera el home office, del cual hablamos hace un rato, y otorgarle a los trabajadores más autonomía y responsabilidad en el ejercicio de sus tareas, respetando sus creencias y valores y no obligarlos a hacer cosas contrarias a su propia ética. Trabajadores del sector comercio sufrían porque básicamente tenían que quedarse a la noche para remarcar los precios y ellos consideraban que eso era contrario a sus valores. Por último, es necesario adoptar protocolos severos para impedir la violencia verbal y física,
así como el hostigamiento y el acoso sexual, haciendo posible que los trabajadores puedan expresarse de manera auténtica y no se vean obligados a mentir, a fingir, a sonreír artificialmente ante los jefes o para no perder un cliente o un usuario, y para que los empleos tengan la garantía de la estabilidad y la seguridad. De todo lo que he enumerado aquí depende la salud física, psíquica y mental de los trabajadores. Finalmente quisiera concluir diciendo que esta pandemia, como presenta grandes riesgos, grandes amenazas, también ha creado la posibilidad de que comencemos a pensar en todo esto. Entonces, yo diría que no perdamos esta oportunidad. Y en particular a los licenciados en relaciones de trabajo, en recursos humanos, administración de personal, tratar de que la función que ellos cumplen, que es una función de una gran dignidad, la asuman con una plena responsabilidad y no sometidos al poder patronal, para garantizar empleos estables, salarios justos, que todos estén en blanco para tener acceso a la seguridad social, que se respete la libertad sindical, que se auspicie la participación de los trabajadores en los beneficios, en la gestión y en la propiedad de las empresas, y que se mejoren las condiciones de trabajo y se prevengan los riesgos psicosociales del trabajo, sobre los cuales ustedes saben que estoy dedicándole muchas horas en estos últimos años de mi vida. Muchísimas gracias por la atención. Muy agradecido nosotros por nuestra parte, profe Nefa. Estefanía, ¿estás ahí con nosotros? Hola, Estefi. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muchas ¿Hay algunas gracias. Muchas preguntas? gracias, profe Nefa. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ya te digo. Nos pregunta Nelly Palacios, para el profe Nefa, ¿qué opina sobre el impacto de la sobrecarga de tareas escolares en padres y jóvenes quienes están hasta altas horas de la noche cumpliendo con esta responsabilidad, generando desgaste? Es un desafío para los organismos que rigen esta materia pensar en las afecciones que está dejando atrás estas responsabilidades. ¿Tiene alguna propuesta? Bueno, propuesta es fuerte decir, pero yo diría que lamentablemente es solamente debido a esta pandemia que se le está dando tanta importancia a la educación a distancia. Y eso nos agarra mal parado, porque hay padres y alumnos que recién ahora tratan de acceder a esta forma de aprendizaje, que en los países desarrollados es muy frecuente y muy útil. El problema es que, primero, porque se está improvisando mucho. Por una parte, los maestros están aprendiendo, los profesores aprendiendo a manejar estas nuevas tecnologías para fines de aprendizaje, y lo que es cierto es que estas nuevas tecnologías hechas a distancia para compensar la educación presencial implica no solamente el encierro para los chicos y los jóvenes que lo sufren y lloran permanentemente, me lo puedo dar cuenta por mis nietos. De alguna manera eso requiere una situación de estrés, conflictos interfamiliares impresionantes, porque no es fácil tener a los chicos quietos mirando un deber, una película o un dibujito animado, no hay problema, pero haciendo los deberes, mirando la computadora. Y los padres no todos estaban preparados para ser de sucedáneos de los maestros. Esto implica una tensión muy fuerte dentro de las familias y primero habría que enseñar a los padres y a los chicos a usar las computadoras de manera ergonómica para que no terminen con trastornos musculoesqueléticos o irritaciones en la vista. Y también me parece que es muy importante aprovechar esta oportunidad porque, como les decía hace un rato, los chicos, los viejos nos cuesta más, pero los niños y los jóvenes, esta pandemia y el uso de las nuevas tecnologías les ha hecho adquirir una gran habilidad que espero que pueda servirle luego en su vida activa. Pero es un problema, como usted mencionó, muy grave
y que, digamos, esto va a durar, de modo que difícilmente las escuelas, las universidades vuelvan a funcionar plenamente hasta bien entrado el segundo semestre de este año. De modo que es una situación con la cual tenemos que convivir, y es importante tener en cuenta esta situación, y que los maestros, los profesores, cuando asignen las tareas, tomen en cuenta esta situación. Profe, realmente este recorrido que nos llevó con su exponencia en el día de hoy, en esta hora, en esta propuesta de alternativa y desafío planteado a la Argentina, los factores de riesgo psicosociales es un tema central, y los conflictos que puede generar, ya sean las relaciones intrafamiliares o relaciones laborales entre empresa y trabajador. Hay un punto que usted comentó muy bien de democratizar las relaciones laborales y también trabajar sobre una regulación del teletrabajo y de lo que nos puso en jaque a toda la sociedad, lo que trajo la pandemia. O sea, nos aceleró en el tiempo en el uso de la tecnología. ¿Cuál es el camino, cuáles son los puntos principales a su consideración que nosotros como profesionales de las relaciones laborales debemos apuntalar o encaminar, ya sea desde la intervención desde el Estado, del sindicato, desde la empresa? ¿Cuál es la sinergia o la cohesión que tenemos que buscar como profesionales? A su consideración, es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta que requeriría otra hora para contestar. Sí. Pero la democratización, bueno, yo diría que primero estaría las normas para poder convertir en leyes y reglamentos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, para que los trabajadores sean verdaderos ciudadanos dentro de la empresa, y como son los creadores de la riqueza, tengan la posibilidad de participar en la adopción de las decisiones. Y los trabajadores tienen, como decía Emilce, un conocimiento, un saber hacer productivo que lo tienen inmanente de alguna manera, y que lo pueden poner en práctica si los empresarios los escuchan. Como que hay que crear instituciones dentro de las empresas, como serían los comités de participación, que los países desarrollados casi todos los tienen, sobre todo en Europa, y también en el caso de los riesgos y las condiciones de trabajo, lo que se llaman las comisiones mixtas de salud, seguridad y condiciones de trabajo. Wow. Paradojalmente, en Argentina hay 2 provincias en las cuales se adoptó esa legislación, pero la nación no adoptó esa norma, que es una recomendación de la OIT, que Argentina ratificó y que no aplica la creación de estos organismos de participación. Y entonces esa democratización permitiría a los trabajadores expresarse con respecto a los riesgos a los cuales están sometidos, y proponer medidas de prevención o de reparación si ya se ha producido un daño. Y yo diría que lo central es, ustedes como licenciados en relaciones de trabajo, que a veces tendrán que lidiar con los jefes de producción, que son un poco los que mandan dentro de la fábrica, para que el trabajo no sea tan intenso, que no supere la capacidad de resistencia o de adaptación del trabajador. No pedirle al trabajador cosas que están por encima de sus posibilidades. Darle autonomía en la ejecución de la tarea, porque tiene su creatividad, y para que no se sientan presos en una fábrica. Estimular las relaciones sociales y de trabajo, es decir, que dentro de la fábrica o de la empresa haya protocolos bien serios con respecto al hostigamiento, a la violencia física, a la violencia verbal, que es lo más frecuente, a la violencia sexual. Pero todo eso, y al mismo tiempo que no obligar a los trabajadores a tener que violentar sus principios, sus creencias, sus valores, para poder hacer cosas que creen que está mal o que no tendrían que llegar a hacer. Como yo le decía, que ese compañero que sufría porque lo obligaban a remarcar los precios durante la noche, y eso era un estímulo a la inflación. Y la otra cosa es que tenemos que tratar de que el empleo dentro de las empresas sea estable y tenga la garantía de la estabilidad, la protección
de la Ley de Contratos de Trabajo y que cada vez más se pueda reducir el número de los trabajadores precarios, ir incorporando a la planta permanente a los trabajadores precarios, abrir las posibilidades a los pasantes, y de esa manera los trabajadores van a tener un gozo en trabajar, van a ser felices cuando trabajan, porque en la actualidad, básicamente por la forma en que está organizado el trabajo, este se vive como una pena, como un castigo, y por lo tanto sufren en lugar de gozar con el trabajo. Profe, antes para ir llegando al cierre, porque ya nos quedan unos minutitos, le doy la intervención a Estefanía, que está desde el central. Estefanía, ¿hay algunas preguntas del YouTube o desde el Zoom con respecto al profesor para aprovechar estos últimos minutos? Sí, Lucas. Tenemos una pregunta para el profe de Ale Novoa. Ella nos pregunta, ¿dónde se denuncia o cómo se le pone algún límite a exigencias laborales que invaden nuestros hogares y vida familiar? Nuestras casas no son una extensión de la oficina. Y si funcionan como oficinas, ¿no deberían las empresas asumir costos sobre ellas? Bueno, lo que plantea la compañera me parece que es central, porque como yo decía hace un rato, con el teletrabajo se borró la frontera entre la vida laboral y la vida doméstica. Pero no es que la situación mejoró, sino que la vida laboral domesticó, invadió la vida doméstica y le fijó otros ritmos, lugares de trabajo, en qué momento hay que hacer silencio porque papá o mamá están trabajando, de modo que hay una invasión de la vida laboral sobre la vida privada, y eso provoca tensiones, daño, y como yo decía hace un rato, eso implica que se trabajen más horas, horas que no son pagadas como extras, se trabaja de noche, se trabaja los fines de semana, y básicamente genera una adicción al trabajo, que es algo que puede terminar en una enfermedad psíquica y mental. Para denunciar eso, ahí estaría el rol de los sindicatos. Pero los sindicatos, de alguna manera, siempre reaccionan más tarde que los patrones. Los patrones inventaron las computadoras para hacer que la gente trabajara más rápido, fuera más productiva, pero muchas décadas después los trabajadores trataron de incluir alguna norma para protegerse. Entonces el problema ahí tiene que ver con la formación sindical para de alguna manera reivindicar de alguna manera la autonomía de los trabajadores y que eso se incluya en los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo. Pero esa iniciativa la tienen que tomar los trabajadores, y los licenciados en relaciones de trabajo podrían estimular a esos trabajadores que incluyan este tipo de reivindicaciones dentro de los convenios colectivos de trabajo. Y si no se cumplen, para eso está la inspección del trabajo, que esa es una función. Bueno, creo yo que ya estamos dando el cierre a este encuentro con Asiltra Digital, con el equipo de Asiltra desde el Central. Profe, queremos darle nuestro agradecimiento. Para nosotros fue un honor, un privilegio más que nada de tenerlo cerca. Donde usted mismo dijo que el tema de la tecnología corta las brechas, realmente lo sentimos como si fuera que lo estuviéramos teniendo acá cerca, al lado nuestro. Realmente nos dejaron unos conceptos bárbaros con Emil Secuda, con la parte de la teología, usted con lo que corresponde a la economía laboral y todas nuestras incumbencias. Conclusión final, profe, para lo último. No, yo diría que felicito a Asiltra por esta iniciativa y espero que no sea la última. Tienen ustedes, gracias a estos medios, la posibilidad de hacer cursos online de actualización para los licenciados en relaciones de trabajo en todos los lugares del país. Es un privilegio que no tendrían que despreciar, y al mismo tiempo me estoy muy contento porque pude escuchar esta conferencia de Emilce, que fue tan rica y tan profunda, y que expuso en un ámbito que no es tal vez habitual para escuchar estas exposiciones que hacen relación a la teología, la profundidad
de esa disciplina, que es de alguna manera también una ciencia. ¿Sí? La ciencia para mí, la tecnología es una ciencia para mí, y Emilce es una profesora experta en esa ciencia. De modo que le agradezco por medio de la pantalla a ella y también a todos los que aguantaron hasta el final, los 63 que quedaron sobrevivientes. Sí, sí, no, realmente muy agradecido por esta transferencia de conocimiento que nos hizo, profe. En los 3 puntos fueron contundentes de su visión. Nos dejó una gran tarea, como una gran responsabilidad como profesional, porque realmente nos tenemos que involucrar y dar este apoyo también a los sindicatos, que también es algo muy cuestionado. Y yo creo que los sindicatos ya no solamente van a tener que discutir salarios, sino también salud. Así que en ese aspecto estamos muy encuadrados en los conceptos que nos dio profe. Nos estaremos encontrando en la próxima. Bueno, Mauricio ahí ya se encuentra sí, presente. más que nada saludarlo, profesor. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor, estoy muy atento a todo. Siempre es un placer escucharlo a usted, a Emilce. Son personas de una calidad humana increíble. Sabemos de su compromiso con la sociedad, su compromiso con los trabajadores sobre todo, y que por convicción todos venimos de un lugar, de un espacio de trabajo donde ustedes nos han enseñado mucho. Así que, profesor, lo despido, le agradecemos infinitamente que haya estado.